Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y les invito que estemos haciendo juntos una oración delante del Señor para que Él nos esté dirigiendo en todo. Padre, gracias por este día que tú nos das por tu gracia. Venimos delante de ti con un corazón agradecido por muchas cosas, pero especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias porque estábamos en medio de desastres, en medio de oscuridad, y tú por tu gracia nos rescataste y nos has hecho nuevas criaturas. Nos has dado una nueva identidad, una nueva autoridad, y cada día podemos glorificarte. Padre, gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Tú nos guardas por tu gracia en el hueco de tu mano. Tú abres camino donde no lo hay. Y estamos también por tu gracia dentro del pacto de la evangelización mundial. Padre, que recibas toda la gloria a través de nuestras vidas. Quebranta toda obra de la oscuridad. Quita todo temor, toda inseguridad, que podamos estar experimentando tu paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento, que nos des la fuerza, el poder, para levantarnos como tus testigos. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y en este día, el Señor por su gracia nos da su palabra eterna que Él siempre cumple. Y la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Una mujer que estaba casada muchos años, tenía una bonita familia, siendo ya de edad, de repente su marido se marchó, ya no supo más de él. Ella, por supuesto, se quedó muy dolida y en una situación muy difícil. Ella tenía su oficio de joven, era maestra, pero al casarse decidió cuidar a su familia. Y ahora de repente se encontraba en esa situación. Su esposo se marchó y ella tenía al cargo a todos sus hijos. Por eso tuvo que empezar a trabajar. Entonces fue buscando y al final pudo encontrar trabajo de maestra. Ella era maestra de música, enseñaba el violín, pero fue a un barrio marginal donde precisamente no habían muchos alumnos interesados en el violín, porque consideraban que era algo de los ricos, ¿no? Pero esta mujer persistió y poco a poco fue animando a los alumnos que a través de aprender el violín se dieron cuenta que si se esforzaban ciertamente podían romper sus límites y podían estar cambiando su situación. Por eso, a través de aprender el violín, ellos también pudieron comenzar a estudiar y a darse cuenta que podían salir de ese gueto, de ese barrio, de ese camino que les llevaba a la destrucción. Y muchos pudieron estar entrando en la universidad y terminando sus carreras. Poco a poco, la fama de esa profesora fue llegando a muchas personas y empezaron a levantarse escuelas de violín, también en muchas escuelas, institutos de zonas marginales, donde a través de esa manera ayudaban a muchos chicos que estaban perdidos para que fueran poco a poco recuperando la autoestima, dándose cuenta de que podían realmente, si se esforzaban, salir de esa situación. Llegó un momento que se hizo esta mujer muy famosa y hicieron incluso un concierto en Nueva York, en una sala muy conocida, donde asistieron los mejores violinistas del mundo que participaron voluntariamente, sin ningún coste, porque querían ayudar esa obra. Y a través de la profesora se levantó una gran red donde estaban ayudando
a los jóvenes para que salieran totalmente de ese camino de destrucción. Esta mujer pudo descubrir ese talento que ella tenía a través de una grave dificultad. Si no le hubiera pasado ese problema, pues quizás nunca lo hubiera podido experimentar, que tenía un talento, un don para poder enseñar y ayudar a las personas. Y a veces puede ocurrir eso, podemos encontrarnos en una dificultad, en ese momento, al verla, podemos temblar, sentirnos mal o desanimarnos. Pero los hijos de Dios, que estamos por gracia de Dios dentro del pacto eterno de Jesús el Cristo, aquellos que estamos en el pacto de la evangelización mundial por gracia de Dios, todo lo que nos ocurre, incluso las cosas que parecen difíciles, que no entendemos y que a veces no nos gustan, Dios tiene un plan perfecto. Y por supuesto, como dice la palabra en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, en ese momento, en ese tiempo de dificultad, tenemos que estar aferrándonos al pacto eterno de Jesús el Cristo y comenzar a orar. Esa oración concentrada. A través de la oración concentrada, vamos a descubrir cuál es el plan que Dios tiene en medio de esa situación y tendremos verdadera respuesta. Vemos Pablo cómo se encontraba allí en la iglesia de Antioquía. Era una iglesia donde por primera vez habían predicado el Evangelio a los gentiles, una iglesia que la mano del Señor estaba sobre ellos, donde la gente estaba recibiendo gracia continuamente. Y allí fue Bernabé y se quedó tan sorprendido que fue a llamar a Pablo y juntos empezaron a compartirles cada día el Evangelio, a levantar los discípulos. Y en ese tiempo tan importante, en el pasaje de hoy, estaban los líderes de la iglesia. ¿Qué hacían? Estaban orando. Estaban allí ayunando, buscando la dirección de Dios de manera concentrada. Era un tiempo muy importante. Y ciertamente, a veces hacemos muchas cosas de buen corazón, incluso los hijos de Dios, muchas actividades, cosas que decimos, es para el Señor, es para glorificar a Dios. Pero primeramente, por donde deberíamos de empezar, realmente, es tomando la palabra y orando, para poder estar recibiendo esa guía del Espíritu Santo, como los hermanos de la iglesia primitiva pudieron recibir. El mismo Espíritu les habló. Apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra que tengo preparada para ellos. Y ahí empezaron las misiones mundiales. Fíjense qué importante es el poder disfrutar de esa oración de concentración para poder descubrir el plan de Dios. En el segundo viaje misionero, Pablo estaba en la zona de Asia y él tenía ese corazón de ir a todos los lugares a predicar el Evangelio. Gozaba de la vida de Cristo que estaba del poder de Cristo y tenía ese corazón, esa pasión por compartir este precioso Evangelio. Pero dice que el Espíritu se lo impedía. Un poco extraño, ¿no? Pues es la voluntad de Dios que prediquemos. ¿Cómo el Espíritu nos lo puede impedir? Y ante esa situación, ante esa confusión que tenía Pablo, allí en Troas, ¿qué hizo? Se concentró en la oración, tomando el pacto, empezó a concentrarse en oración, con todo su corazón, hasta el punto que tuvo una visión de un varón macedonio, que le dijo, pasa y ayúdanos. Ahí recibió la guía. Dios quería que por primera vez fueran a Macedonia, a Europa por primera vez, para predicar el Evangelio. Por eso Dios tiene un plan en todas las dificultades, en todos los acontecimientos, en todos los encuentros que tenemos. Pero si no estamos disfrutando de ese estado espiritual que tenía Pablo, si no estamos gozando cada día de estar dentro de la palabra, si estar teniendo ese estado espiritual de orar 24 horas y tener ese poder siendo testigos, ciertamente ante los problemas somos engañados, nos desanimamos, los vemos con un nivel muy bajo, el nivel humano. Y ahí ciertamente estamos siendo engañados por Satanás,
Por eso que podamos estar restaurando esa oración de concentración. De esa manera, ciertamente, vamos a poder descubrir el plan absoluto de Dios, el plan perfecto que Él tiene para cada circunstancia. Por eso el problema no es las dificultades, el problema es que yo, sin darme cuenta, no me estoy aferrando a las cosas eternas, a las cosas importantes, y precisamente muchas dificultades pueden venir justamente para eso, para que salga de las cosas incorrectas y me empiece a aferrar al pacto eterno de Jesús el Cristo. Empiece realmente a orar. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos ese respaldo del trono celestial. Al orar un Hijo de Dios, el Espíritu Santo obra, la oscuridad es quebrantada, Dios envía a los ángeles, se levanta y alumbra la luz del Evangelio. Pero no estamos disfrutando, ni conociendo, ni utilizando esa autoridad que tenemos a través de la oración. Por eso somos engañados. Ya tenemos todo, en Cristo todo está solucionado. Tenemos bendiciones, todas las bendiciones en los lugares celestiales. Estamos completos, Cristo es suficiente. Pero seguimos aferrados a cosas materiales, físicas. No funciona. Tenemos que estar aferrándonos a las cosas eternas, teniendo tesoros en los cielos. Nuestra vida es para Cristo. Él nos ha comprado con gran precio, le pertenecemos a Él. Por eso cada día tenemos que ir a Él. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida, el único que puede saciarnos. Y tenemos que estar recibiendo el poder de lo alto. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. Nuestra misión es predicar este precioso evangelio de Jesús el Cristo con todas las personas que Dios nos haga encontrar. En medio de todas las situaciones, tenemos que estar glorificando a Dios a través de nuestras vidas. Por eso les bendigo que puedan, a través de esta palabra, restaurar esa verdadera oración, esa oración que disfruta del trono celestial, esa oración concentrada que encuentra, a través de todas las dificultades, el plan absoluto de Dios. La palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra claramente esas oraciones concentradas. Vemos Jacob. Jacob, ¿qué significa? Engañador. Y realmente, a veces somos así, ¿verdad? Intentamos engañarnos, pero no engañamos a nadie. Por supuesto, a Dios no engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero Dios nos ha escogido por su gracia. Y a pesar de que somos imperfectos, Él ciertamente va a cumplir el plan que tiene con nuestras vidas. Por eso a veces tienen que venir esos momentos donde ya nuestro engaño no vale, donde nuestro humanismo se cae, donde tenemos una situación que humanamente es absolutamente imposible. Y eso le pasó a Jacob. Él engañó a su hermano varias veces, engañó incluso a su papá, a su padre Isaac. Él engañó o intentó engañar a su tío Labán. Pero ya cuando regresaba otra vez a la tierra de Canaán, con su familia, con sus posesiones, de repente enfrentó un problema que ya no podía engañar, que ya no podía superar. ¿Qué problema era? Su hermano Esaú, pero no venía solo con 400 soldados. Él venía a matarlo, a matar a su familia. A eso venía. En ese momento, ahí Jacob llegó al límite. Ya su engaño no servía. Y si estamos viviendo de esa vida, llegará un momento que Dios, por su gracia, porque nos ama, va a permitir una situación donde nosotros ya no podemos engañar más, para poder sanarnos, para poder transformarnos, para que de verdad nos aferremos con todo nuestro corazón a Jesús el Cristo. Y eso es lo que pasó en el monte Peniel. Allí toda la noche este Jacob empezó, dice, a luchar con un ángel. ¿Qué es eso? Que él empezó a hacer la lucha en oración. Y es la batalla espiritual que tenemos que hacer, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, huestes de maldad. Pero ya tenemos la victoria a través de Jesús el Cristo. Ese fue el tiempo donde de verdad Jacob se postró, clamó delante de Dios con todo su corazón y estuvo luchando. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibió la respuesta. ¿Cuál es tu nombre?, le dijo el ángel. Claro que sabía cuál era su nombre.
yo soy Jacob. Es decir, yo soy un engañador. Ahí por fin se dio cuenta, y ese es el primer paso para poder recibir la sanidad. Soy un engañador. Es verdad, estoy engañando toda la vida. Tú, Señor, ya tienes todo preparado para mí, pero yo estoy engañando. Por eso, ciertamente allí cambió su nombre de Jacob a Israel, príncipe de Dios. Y cuando verdaderamente dejamos nuestra humanidad y por gracia de Dios nos aferramos al pacto eterno de Jesús el Cristo, eso es un nuevo comienzo. Ahí ciertamente vamos a empezar a gozar la vida y vida en abundancia que ya tenemos en Cristo. Ahí vamos a ver el poder de Dios y esa es la oración concentrada de Jacob. ¿Cuál fue el resultado? Cuando se encontró con su hermano fue, lo abrazó. ¿Quién cambió el corazón de Esaú? Por supuesto, Dios. Dios es todopoderoso, tiene toda la respuesta. Por eso, ¿por qué vamos a buscar respuesta a otros lugares, a personas, a intentar solucionar nosotros si tenemos el Padre que es todopoderoso, nuestro Padre amoroso, que tiene todo el poder? Tenemos que estar conociendo, disfrutando esta preciosa oración, que es realmente el tiempo de mayor felicidad, el tiempo de experimentar el poder, el tiempo de gozar de esas respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio, el poder que transforma el mundo. A través de esa oración concentrada, Dios cambió el corazón de Saúl. Dios solucionó ese problema, pero lo más importante, Jacob cambió a Israel, el príncipe de Dios. También vemos y queda reflejado en la preciosa palabra de Dios cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. De repente Faraón cambió su corazón y salió a perseguirlo, a aniquilarlo con su ejército de carros. Entonces, este pueblo de Israel, liderado por Moisés, se encontró en un gran problema. Venía Faraón y los carros, y no podían cruzar porque delante de ellos estaba el Mar Rojo. Era un gran problema, humanamente absolutamente imposible. ¿Pero qué hicieron? La mayoría se quejaron. ¿Por qué? Porque todavía eran esclavos. Aunque habían salido, tenían mente, corazón, límites, moldes, heridas de esclavo. No podían salir de ese pensamiento humano, un nivel muy bajo. Y lo que decían era razonable, pero era un nivel humano. Nos van a matar, ¿para qué nos habéis sacado? Tal. Pero Moisés no. Moisés, que él ya era una persona de oración, ¿él qué hizo? Orar, tomar el pacto y orar. A través de su oración concentrada, Dios esa noche, dice la palabra, sopló un viento que abrió un camino en seco, por donde pudieron recibir la liberación, donde pudieron cruzar en seco, y cuando sus perseguidores también utilizaron ese camino, Dios cerró el mar. Eso Dios lo utilizó para destrozar a sus enemigos. Dios lo utilizó para que su pueblo restaurara la fe, tuviera fe verdaderamente en Jesús el Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso, a través de ese tiempo de oración concentrada, Dios levantó grandes respuestas. También vemos esa oración concentrada de Elías. Él se encontraba engañado, desanimado, hasta el punto que allí debajo del enebro él oró: quítame la vida. ¡Qué engaño! Eso es el engaño de Satanás. Parecía humanamente el final, pero dentro del pacto de Jesús el Cristo no es el final. Era un tiempo también de sanidad, era un tiempo de restauración para la vida de Elías. Por eso Dios no nos deja solos a sus hijos. Aunque estemos en ese estado, Dios envía un ángel para que lo alimentara, otro ángel para que recibiera la palabra de Dios que es viva y eficaz, la palabra de Dios que es alimento para nuestras almas. Con esa fuerza que obtuvo, pudo caminar 40 días, 40 noches al monte Horeb, y allí él, dentro de una cueva, el Señor lo sacó: sal de la cueva. Y es verdad, ¿qué hacemos en las cuevas? ¿Qué hacemos escondidos? ¿Qué hacemos quejándonos? Cuando ya tenemos todo en Jesús el Cristo. Tenemos que salir y proclamarlo, tenemos que alumbrar su luz. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Isaías 61. Ya la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Ya tenemos todo en Cristo. Tenemos que salir de las cuevas para que resplandezca la luz y la oscuridad sea quebrantada.
Y ciertamente, allí a través de esa oración, Dios le dio un nuevo comienzo. No era el final. En Cristo es un nuevo comienzo, una nueva misión. Tenía que ungir reyes, tenía que levantar a Eliseo para que continuara con el movimiento del Evangelio, con el movimiento de los remanentes. Tenía que estar ciertamente teniendo ese nuevo poder, un nuevo poder que obtuvo a través de la oración concentrada. Y eso es lo que tenemos que estar experimentando. Podemos estar también en un tiempo, puede pasar, que estamos desanimados, engañados como Elías. Pero no es el final. Dios nos sostiene con su mano poderosa y nada nos separará de su amor. Es el tiempo para orar de manera concentrada y ver cuál es el plan absoluto que Dios tiene, que Él mismo va a cumplir por su gracia a través de nuestras vidas. Y también el rey Ezequías, él fue un gran rey. Nada más empezar quitó toda la idolatría. Pero llegó un momento que el ejército asirio, que era el más poderoso en ese tiempo, un ejército cruel, lo rodeó. Y empezaron a burlarse de él y estaban totalmente afrentando al mismo rey. En ese momento de máxima dificultad, por fin, Ezequías dice que se puso de rodillas esa noche delante del muro del templo, delante de la pared, y empezó de verdad a derramar su corazón en oración, a concentrarse en la oración. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, decía, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y esa es una oración del pacto, ¿verdad? Señor, glorifícate, que esto sirva para que todos conozcan que tú eres Dios, que Jesús es el Cristo. Y ciertamente, a través de todas las dificultades, todos los problemas, Dios tiene un plan, y ese plan siempre tiene que ver con el evangelismo, con las misiones. Por eso hay que orar con el pacto. ¿Qué ocurrió? Por supuesto, Dios le dio respuesta, y esa misma noche, dice la palabra, Dios envió un ángel que mató 185.000 asirios. Esa misma noche, respuesta automática. Y allí totalmente murieron 185.000 asirios. Eso está registrado, se han encontrado pruebas arqueológicas. Es algo real. Por supuesto, como toda la palabra de Dios, que es infalible, inerrante y que es la verdad. Por eso, después de pasar eso, el rey huyó. Dice la palabra que fue allí al templo de su falso Dios, sus mismos hijos lo mataron. Ciertamente Dios dio respuesta a la oración de Ezequías. Y ese Dios que estaba con Ezequías es el Dios que está con nosotros. Por eso, ciertamente, tenemos que estar disfrutando de esa oración concentrada, para poder encontrar ese plan absoluto que Dios tiene en medio de todas las situaciones. ¿Cuándo tenemos que estar haciendo esa oración concentrada? Por supuesto, antes de empezar algo importante. No hacerlo y después orar, ¿no? Es al revés. Primero, orar para buscar el plan de Dios. Antes de cruzar el río Jordán, Josué, que había sido puesto como líder después de ese grandísimo líder que fue Moisés, él quedó al frente de casi 3 millones de personas. Además, fíjense, él estaba sustituyendo a ese gran líder que era Moisés. No era nada fácil, por eso él tenía temor. Pero el Señor le dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No tenemos por qué temer. Podemos tener una situación parecida que hay que enfrentar o hay que comenzar algo importante y nos vemos incapaces. No pasa nada. Humanamente lo somos, es la verdad, pero Dios está con nosotros. No nos apoyamos en nuestras capacidades, nos apoyamos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso, al orar concentradamente allí, el Señor le dio la palabra y Josué se aferró a la palabra de Dios que siempre se cumple y que nos da esa sanidad. Y al orar, toda la oscuridad huye, ¿verdad? Toda mentira, todo temor, porque el verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. Y en ese momento, allí, él pudo recibir las fuerzas, la guía, la dirección
Y Dios ciertamente a través de Josué cumplió su palabra y conquistó la tierra prometida. También vemos en momentos de sufrimiento, de enfermedades. Y hay enfermedades que Dios permite con un propósito. Dios que es soberano, por supuesto, para bien. Y Pablo, que fue utilizado grandemente por Dios, fue un gran evangelista, él también padecía una enfermedad. Dice que había orado 3 veces, pero Dios no le había dado respuesta. Pero allí, en 2 de Corintios 12, versículo 8 y 9, dice la palabra, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios por su gracia permitió esa enfermedad de la vida de Pablo, porque como estaba siendo tan grandemente utilizado, para que no cayera en orgullo, para que no pensara que era él, para que no empezara a buscar la gloria para él mismo. Por eso, por amor a su hijo Pablo, para que no cayera en pecado, ciertamente él permitió esa enfermedad para que él se diera cuenta que no era nada, ¿verdad? Porque cuando uno se pone enfermo ahí, te das cuenta, es que no somos nada, ¿verdad? Solo es por gracia de Dios. Y ciertamente, a través de esa oración concentrada, Dios le mostró, le dio la respuesta. Por eso, ¿qué tipos de oración concentrada podemos experimentar? A través de la vida de Esther, vemos esa oración de ayuno a la cual ella apeló cuando se encontraron en esa crisis donde a través de este engañador Amán, el rey había firmado un edicto para totalmente aniquilar, destruir todo el pueblo de Israel. Y ella al enterarse, en Esther 4, versículo 16, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Allí vemos que Esther entregó su vida. Eso es, ella entregó su vida literalmente. Señor, me entrego totalmente a ti. Me da igual que sea reina, que pudiera vivir humanamente muy cómodamente. No escogió las riquezas de este mundo. Se entregó al Señor. Entregó su vida para el Evangelio. Pero antes dijo que oraran juntos, en unidad, ayunando, buscando de manera concentrada a Dios. Por supuesto, cuando tomamos esa decisión, grande o pequeña, por el Evangelio, automáticamente Dios, que es fiel, nos da respuesta, siempre. Y Él obró y cambió totalmente la situación. Este Amán fue destruido, él y su casa, y el pueblo de Israel fue levantado con poder. Esther, su primo Mardoqueo y todo el pueblo. Sirvió para bien. De hecho, levantaron una fiesta que a día de hoy el pueblo de Israel sigue celebrando cada año. Las fiestas del Purim. Por eso, ciertamente, a través de nuestras oraciones concentradas, Dios levanta grandes respuestas. También vemos a Pablo. Se encontraba en la cárcel. ¿Por qué lo habían metido en la cárcel? Por predicar el Evangelio, por sanar a una divina que estaba endemoniada. Pero él sabía que Dios tenía un plan allí, porque él siempre oraba 24 horas. Y cuando estaba allí en esa celda, bien metida dentro, y las cárceles de entonces no se asemejaban a las de ahora, eran lúgubres, llenas de moho, de oscuridad, insanas por todo el lugar. Encima estaban en cepos doblados ahí. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué haríamos nosotros? Pues igual orábamos algunos, ¿verdad? Pero ¿cómo oraríamos? Los que alcanzan a orar dirían, Señor, sácame de aquí ya. Es la verdad. Pero Pablo no, ni Silas tampoco. Ellos a medianoche, en esa situación tan extrema, estaban alabando a Dios. Estaban alabando, pero no así alabando solo por fuera, no, de corazón, de pulmón lleno. Estaban alabando con todo su corazón, con todo su ser al Señor, proclamando esas alabanzas que estaban llegando a toda la prisión.
Y ciertamente a través de esa concentración en Dios, Dios obró, se levantó un terremoto, que se abrieron las puertas, se liberaron los cepos. ¿Y qué hizo Pablo? No salió corriendo. ¿Por qué? Porque su oración no era, sácame de aquí. Su oración era, Señor, cumple tu plan por el cual me has traído aquí. Y si estamos orando en medio de los acontecimientos, situaciones, vamos a entender cuál es el plan. Dios, que es vivo, nos va a hablar, mostrar ese plan absoluto, que siempre, siempre tiene que ver con el evangelismo y las misiones. Y así fue. El carcelero sacó la espada, se quería matar, porque en ese tiempo, cuando algún preso escapaba, mataban, ajusticiaban al carcelero, él se quería adelantar. Pero Pablo lo detuvo. ¡Alto! No ha salido ni uno, estamos aquí. Y dice que el carcelero quedó impresionado hasta el punto que cayó de rodillas. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Dios obró. Dios tenía preparado ese carcelero, no solo él y su casa, toda su familia, y aunque no consta en la palabra, seguramente la mayoría, si no todos los otros presos también pudieron conocer a Jesús el Cristo. Por eso ciertamente que podamos recuperar esa bendición de la oración, esa oración concentrada, a través de la cual Dios, por su gracia, nos va a mostrar su plan. Va a abrir las puertas, va a abrir los caminos para que podamos proclamar que Jesús es el Cristo. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra que Dios va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Y en este tiempo, como cada viernes, por gracia de Dios, les invito a tener un tiempo para meditar profundamente la palabra, para poder estar orando juntos, un tiempo de meditación santa, de oración concentrada. Y en la palabra vemos que los hijos de Dios, a través de la bendición de Dios Trino que está con nosotros, podemos disfrutar de 5 poderes: poder espiritual, poder intelectual, el poder físico, económico y los discípulos. Y vamos a tener un tiempo para concentrarnos ciertamente en esos 5 poderes que tenemos a través de Jesús el Cristo. Por eso les invito a que puedan estar en este momento repitiendo delante del Señor este versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, muchas gracias, porque a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz, somos tus hijos, y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y Él siempre nos guía conforme a tu palabra, y nos da el poder para vencer nuestro yo, para vencer a Satanás, para vencer este mundo, para levantarnos como testigos. Gracias por ese poder espiritual que tú me has dado. Padre, que pueda glorificarte cada día de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Padre, gracias porque tú me das el poder de la sabiduría. Gracias
porque tú, Señor, sabes todo. Y a través de esa sabiduría voy a poder proclamar tu nombre, como Daniel, que pudo testificar de Jesús el Cristo delante de 4 reyes. Dame cada día esa inteligencia para poder agradarte, para poder glorificarte. Obra con poder, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Señor, muchas gracias por ese poder físico que tú me das. Gracias por la salud que tú restauras en mi vida. Gracias porque soy templo del Espíritu Santo. Dame ese poder físico para levantarme como tu testigo, para cada día proclamar tu precioso evangelio, primeramente en mi familia, en mi barrio, en mi región y hasta lo último de la tierra. Quita toda enfermedad, toda dolencia en el nombre de Jesús el Cristo. Te doy gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Padre, gracias por ese poder económico que tú tienes preparado para cumplir el evangelismo, para cumplir las misiones, para levantar a las siguientes generaciones. Que estés levantando esa economía de la luz para que a través de cada uno de nosotros tu nombre sea proclamado con poder. Y ciertamente esa cultura y esa economía de la oscuridad sea quebrantada en el nombre de Jesús el Cristo. Te damos toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, gracias por ese poder humano, por ese poder de los discípulos. Ayúdanos cada día a encontrar en nuestros campos esos discípulos que tú tienes preparados. Que a través de cada uno de nosotros se estén levantando esos 70 discípulos para conquistar 70 campos, que de esa manera el evangelismo se esté levantando, ese movimiento del evangelismo bíblico para cumplir la evangelización mundial. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Padre, muchas gracias por este tiempo que podemos estar orando juntos, sabiendo, Señor,
que tú siempre por tu gracia respondes nuestras oraciones. Padre, te pido que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan. Pido tu gracia, tu bendición sobre sus vidas, que los levantes como grandes discípulos, como grandes testigos para tu gloria, que les des ese poder espiritual, ese poder intelectual, físico, económico de discípulos, para que a través de ellos tu reino se esté estableciendo. Quebranta todo el poder de la oscuridad que se opone en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, levanta a cada una de las familias que representamos, que tu reino se establezca con poder en cada una de ellas. Quebranta toda obra de la oscuridad que intenta dividir en el nombre de Jesucristo, que estés levantando nuestras familias como un arma poderosa en tus manos para proclamar este evangelio hasta lo último de la tierra, y especialmente que podamos traspasar este pacto a las siguientes generaciones. Padre, levanta y bendice cada uno de los países hispanos, que estés abriendo las puertas para que este evangelio precioso de Jesús el Cristo esté alcanzando cada país hispano, se esté levantando los pastores, misioneros, los evangelistas, los remanentes, los líderes, para que tu plan y tu voluntad se esté cumpliendo en ellos y toda obra de la oscuridad sea quebrantada. Levanta tu iglesia mundial, que juntos en unidad, Señor, seamos utilizados por tu gracia para cumplir la evangelización mundial y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando la oración, esa oración concentrada a través de la cual Dios les va a mostrar su plan absoluto. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del mensaje núcleo. Les pido su oración para que podamos recibir esa palabra que Dios tiene preparada para nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.